Sí, buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Una vez más le damos gracias, Señor, por estar reunidos en su presencia. Le bendecimos a todos los que nos ven a través de las redes y extendemos este mensaje que vamos a dar hoy también a ustedes y esperamos que sirva de bendición para sus vidas. Este mensaje es continuación del mensaje del domingo pasado, al cual le pusimos: apártate de lo que te aparta de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea el que guíe cada palabra que salga de mi boca y que sea Él el que manifieste su voluntad y que sirva para la bendición para nuestras vidas. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque tú eres nuestro Salvador, Señor, porque tú eres un Dios bueno, de misericordia, Padre Santo, un Dios de amor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Y te pedimos ahora que tú seas, Señor, el que guíe cada palabra que sale de mi boca y que tú, Señor, manifiestes realmente tu mensaje, Señor, tu palabra, de una manera desnuda, Señor, de una manera, Señor, correcta, y que llegue, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada mente, que tú prepares allí, cada mente, cada corazón, para que reciba tu palabra, y allí tu palabra haga la obra, Señor, para la cual es enviada. Bendícenos, Señor, en este día con tu presencia, bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos a tratar el tema sobre el pecado de homosexualidad. Queremos comenzar diciendo de que particularmente nosotros no tenemos nada en contra de aquellas personas que practican la homosexualidad. Porque ahora hay una corriente de cualquier cosa que se habla en contra de que si son homofóbicos, que son personas que hacen acepción de personas, y eso no es real. Todo esto son justificaciones para que no se denuncie algo que realmente le está haciendo daño a la persona que está en esta condición. Ahora, el pecado de homosexualidad, según la Biblia, es un pecado más entre todos los pecados que existen. Por lo tanto, no es que sea más malo ni que sea menos malo, sino es uno más. Y es algo que te aparta del Dios vivo y verdadero, del Dios de amor, del Dios de paz, del Dios de perdón, de misericordia, que tiene grandes cosas para ti. Si eres una persona que practicas este pecado, que estás en esta condición y tú me escuchas a través de las redes sociales, quiero que entiendas que este Dios te ama y Él tiene grandes cosas para ti. Pero tú tienes que conocer y tienes que entender ciertas cosas que quizás nunca te han dicho, que están escritas en la palabra de Dios, que tienen que ver con este Dios y que tienen que ver con tu vida. Si realmente tú quieres que este Dios de amor se manifieste en tu vida y te alcance, tú tienes que dejar que Él se manifieste y que te alcance. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Levíticos 18:22. Sucede que tenemos que decir que de una manera perversa y corrupta hay un mensaje en el mundo en estos momentos, que es un mensaje que está respaldado por un sentir de indolencia. Porque si tú ves una persona que va camino de un barranco con una venda en sus ojos, tú lo que tienes que hacer es tratar de que esa persona no se caiga por el precipicio. Si ves una persona que está en un lugar que comenzó a andar en fuego y se va a quemar, lo que tienes es que hacer todo lo posible por rescatarla. Pues este mensaje hace todo lo contrario. Este mensaje coge y empuja a aquellas personas que están con una venda en los ojos, lo empuja para que se lleguen más pronto al precipicio y se maten, o hacen todo lo posible porque la persona que está ardiendo en fuego no solamente no sea rescatada, sino que se queme en ese fuego en el cual está esa persona y no puede salir. Y este mensaje está hoy en día en la iglesia cristiana, ha penetrado del mundo de la iglesia cristiana y lo han abrazado ciertos hombres que a nuestro parecer son hombres que están corruptos y que abrazan doctrinas de tiniebla, los cuales exponen de que realmente Dios es un Dios de amor y ama a todos los hombres tal como son, y que no importa lo que tú eres, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú practiques, tú te puedes quedar en esa condición, que Dios es un Dios de amor y te va a amar, te va a abrazar, y que ya envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que eso es suficiente. No importa lo que tú hagas, tú puedes seguir en esa condición y por lo tanto
vemos no solamente que ellos manifiestan esta doctrina, la apoyan con la Biblia, tienen el cinismo tan grande de apoyarla con la Biblia, y han establecido todo un sistema de corrupción a tal grado de que no solamente aceptan esto en la iglesia, lo promueven, sino también que oficializan ministros homosexuales y lo ponen a frente de congregaciones. Imagínense en esto, una persona que es ciega, que no sabe que está caminando hacia la perdición, guiando a multitudes. ¿Hacia dónde la va a guiar? Hacia la perdición. Eso es algo que no hay ni que preguntárselo. El mismo Jesucristo lo explicó: un ciego, si guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero a estas personas no les interesa nada, tienen su corazón verdaderamente entenebrecido, su conciencia completamente cauterizada, y lo único que les interesa es gozar de los privilegios de esta vida y estar en una posición de riqueza y de poder. Están incrustados en la riqueza, en el poder, en la gloria de este mundo. Ellos ven la bendición de Dios, ellos ven la manifestación de Dios a través de las cosas del mundo y de la gloria de las cosas del mundo. Cosas por las cuales el mismo Dios, el mismo Jesús dijo de que no abrazaras estas cosas, ni amaras estas cosas, pero estas personas caminan detrás de estas cosas, caminan detrás de esta gloria, detrás de esta grandeza, y por lo tanto no son más que personas que están en caminos de muerte, de corrupción, y manifiestan esto en sus vidas de esta manera abiertamente. Hay otros que por gozar de ciertos beneficios monetarios y beneficios materiales, pues han decidido, aunque saben de que todo esto es una mentira y una gran apostasía, ellos han decidido callar su voz, y eso es un pecado de indolencia. Tú estás pecando porque tú estás viendo a una persona que se está haciendo daño y tú no le dices nada, porque si tú hablas, pues tú vas a perder tus beneficios, tus comodidades, tus privilegios, y tú prefieres callar y dejar pasar para mantener tu posición, para mantener tus beneficios y no perder esos ciertos privilegios y beneficios que tienes, que estás recibiendo de instituciones y de iglesias que están en apostasía, que están corruptas y que realmente no sirven al Dios verdadero, sino sirven a las tinieblas. Y estas personas, tan tristemente, desgraciadamente, todo esto está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Han entrado este sentir, este movimiento, este pensamiento, y está inundando la iglesia cristiana. Hay un gran sentimiento de maldad, de iniquidad y de impiedad que está entrando en la iglesia cristiana y se está asentando, provocado por personas corruptas de corazón y de mente entenebrecida, cauterizadas, y otros por un corazón completamente también vendido a las tinieblas, que manifiestan indolencia delante del pueblo. No importa lo que sean, muchos de ellos se autodenominan doctores, porque por los estudios que han tenido en universidades cristianas, otros pastores, otros apóstoles, otros lo que quieran denominarse, pero realmente, aunque digan que están hablando en nombre de Dios, así como en el Antiguo Testamento, el Señor los reprendió y le dijo que tales profetas que dicen que profetizan en el nombre de Dios, dice que de suyo profetizan porque realmente no están hablando en el nombre de Dios, pues estas personas también están haciendo lo mismo. Aunque digan que hablan en nombre de Dios, aunque digan que hablan la palabra de Dios, pues no hacen otra cosa que están hablando de lo suyo mismo. Cuando hablan la palabra de Dios y la ponen de una manera acomodada, y acomodan las enseñanzas de Dios y las tergiversan para poder apoyar su manifestación en modo de vida de toda esta doctrina de apostasía que ha entrado en la iglesia cristiana, a la cual son partícipes directos o indirectos, pues entonces lo único que están haciendo es creando un falso Dios, y por lo tanto ya están incumpliendo el primer mandamiento que Dios dio, de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando una persona, no importa la sabiduría que tiene, no importa el tiempo que tenga en la iglesia, el testimonio que tuvo en su pasado, pero ahora ha comenzado a tergiversar el mensaje bíblico, ha comenzado a acomodar las escrituras para apoyar un movimiento de apostasía, una doctrina de demonio que la Biblia describe que así es lo que está sucediendo, pues entonces esta persona lo que ha hecho es crearse un Dios
según lo que a él le conviene en su vida. Y por lo tanto, ese Dios que él está predicando no es el Dios de la Biblia, aunque lo respalde con la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Es un Dios que se ha creado a la imagen de lo que a él le conviene, de lo que a él le beneficia, pero no de lo que habla la palabra de Dios. En el capítulo Levítico, capítulo 18, versículo 22, nosotros apoyamos lo que estamos hablando con la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios una sola es. Se divide en libros, capítulos y versículos para poder estudiar y para poder comprender los diferentes temas. Pero la palabra de Dios una sola es, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación. Es una sola. Por lo tanto, no se puede fragmentar y sacar diferentes doctrinas de diferentes partes de la Biblia. Que hace eso es una persona que es un oportunista y lo que está haciendo es sacar provecho y ganancia para su beneficio propio. En Levíticos 18, versículo 22, capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso lo está diciendo el Dios vivo y verdadero. Se lo está diciendo a la nación de Israel, nación que él creó. La nación de Israel no fue formada por hombres. Sí, fue formada por hombres que Dios tomó, pero no fueron hombres que formaron como otras naciones que se formaron al lado de grandes, se puede decir, lugares fértiles, fuentes de agua, que ahí se crearon todas las grandes civilizaciones de la humanidad. Tenían que buscar la provisión de agua y de alimento para poder formarse y nacer como naciones, y muchas se fueron creciendo a llegar a formar imperios. Todo lo contrario, la nación de Israel surge porque Dios la forma, no surge al lado de lugares que eran fértiles donde se podía cultivar y tener una producción de alimentos. No surge al lado de grandes fuentes de agua. Dios la formó y la formó en el desierto. En el desierto Dios fue su provisión de pan y el Dios vivo fue su provisión de agua. Él formó a la nación de Israel. Por lo tanto, Él le da un código moral a la nación de Israel conforme al carácter de Él, conforme a lo que Él es. Es un Dios santo. Ese es el atributo principal del Dios vivo y verdadero, que Él es santo. Por lo tanto, Él le da un código moral a la nación de Israel que tiene que ver con la santidad que Él es, que Él expresa, que Él refleja, que Él transmite. Porque si tú quieres tener una comunión con el Dios vivo y verdadero, tú quieres vivir en comunión con el Dios vivo y verdadero, tú tienes que buscar ser santo como Él es santo. Tú tienes que transformarte a la imagen del Dios vivo y verdadero. Tú tienes que tratar de caminar bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos, bajo sus lineamientos, porque eso es lo que te hace de que tú te puedas acercar a Él y que puedas caminar con Él. Si no, no lo puedes hacer, porque tú no puedes vivir una vida de corrupción, de impiedad, de injusticia y de violencia y de todo tipo de maldad y pretender de que tú tengas algún tipo de comunión con el Dios vivo y verdadero que es santo en toda la expresión de la palabra. Él es santo. Entonces no lo puedes hacer. Y entonces ese mandamiento Él se lo da, dentro de muchos tantos, Él se lo da a la nación de Israel. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. La palabra de Dios dice que en el principio, cuando Dios los creó, varón y hembra los creó. No solamente lo habla la palabra de Dios, el mismo Jesucristo, Él enseña esto. ¿Acaso ustedes no han escuchado que cuando Dios los creó, varón y hembra los creó? El mismo Jesús dio fe de esto, de la creación de Dios y cómo fue que Dios lo hizo. Dios no hizo dos hombres ni hizo dos mujeres. Él hizo un hombre y una mujer, con lo cual forma la familia, de la cual viene la descendencia y viene entonces
que la humanidad crece sobre el planeta Tierra y se establece y se procrea. Esta es la manera en que Dios hizo las cosas. Cuando se establece otra manera, se está reacomodando y se está redefiniendo lo que Dios hizo. Y por lo tanto está fuera de la voluntad de Dios. Estás creando una estructura y una forma que no fue la que Dios hizo. Y si a eso tú le añades entonces de que de todas maneras Dios va a estar contigo y que tú puedes tener una comunión con Dios en esa situación, pues entonces tú estás creando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice que varón y hembra los creó. Ahora, si nosotros vamos a Levítico 20, versículos de 10 al 16. Ahí vas a ver, y quiero tocar este pasaje porque hay un movimiento que dice que realmente Jesucristo no toca el tema de la homosexualidad, por lo tanto la homosexualidad no es una cosa mala, porque Jesucristo no habló directamente de eso. Hemos enseñado en otros estudios que la Biblia tiene mensajes explícitos que habla claramente de eso y tiene mensajes implícitos que están apoyados en toda la palabra de Dios, que acabamos de decir que una sola es. No puedes fragmentar la palabra de Dios. Cuando tú fragmentas la palabra de Dios, pues lo que estás haciendo es corromper el mensaje de la palabra de Dios y ya no estás dando el mensaje de la palabra de Dios, que es como Dios lo dio. Tienes que tener en cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios vivo hecho carne. El Dios vivo hecho carne, que le dijo a la nación de Israel que no te echarás con varón como con mujer, porque eso es abominación. El verbo hecho carne. ¿Tú crees que realmente va a aceptar una cosa que él dijo que no se hiciera? No. El Padre y el Hijo uno mismo son, y el Espíritu Santo también, por lo tanto no se van a contradecir. Y Dios y su palabra uno son, no se van a contradecir. El que diga lo contrario de mentira está hablando. Cuando Jesucristo habla del adulterio, está hablando justamente de una parte que se le da a la nación de Israel, donde se hablan de lo que es la inmoralidad sexual, de los pecados sexuales, dentro de los cuales está la homosexualidad. Tienes que entender que esto es un paquete. Esto no es de que yo saco lo que me conviene y lo que no me conviene no lo cojo, no lo saco. Esto es un paquete que va completo. Entonces, el Dios vivo y verdadero, si no está de acuerdo con el adulterio, no está de acuerdo con la fornicación, ¿cree que va a estar de acuerdo con la homosexualidad? No. En Levíticos 20, versículo del 10 al 16, ahí dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. De eso hablábamos en el mensaje del domingo pasado. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre
no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare a la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos. Escucha bien, después que da esta lista entera, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No sea que que la tierra donde yo los introduzco los vomite. La tierra lo va a vomitar porque Dios es el que lo vomita de la boca, porque es inmundicia lo que están creando. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuves en abominación. No seas como el mundo, no imites las cosas del mundo, porque ellos practican estas cosas y yo los tengo en abominación. Pero tú no, porque tú has sido comprado por sangre santa y justa. Por lo tanto, eres nación escogida, santa, agradable delante del Padre. Tú no puedes andar como las naciones del mundo. Esto es para los que son cristianos y practican las cosas del mundo. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Esto es importante. Dios demanda de que tú camines según sus ordenanzas y sus estatutos. Ahora, aquí llegamos a un punto que es clave, que es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que ahora estamos bajo el ministerio de la gracia. Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Amén. A eso vino Jesucristo. Si Jesucristo hubiera venido a condenar, pues nosotros ya no estuviéramos aquí. Ya se hubiese acabado la vida en la tierra. No se hubiese establecido el ministerio de la gracia. Todos hubiéramos sido condenados porque todos somos pecadores. Pero por cuanto todos somos pecadores, entonces el Padre nos amó, envió a su Hijo Cristo para morir por nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa y redimirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, para que tengamos la oportunidad de ser salvos y la oportunidad de acceder a la vida eterna que está en Jesús y que es el Padre. Por lo tanto, sí estamos bajo el ministerio de la gracia, no estamos bajo la ley, pero cuando Cristo cumple todas las cosas en sí mismo, Él tiene derecho de abrogar un antiguo pacto para poner uno nuevo, que es mejor. Eso habla la Escritura, y sí es verdad. Pero cuando Él hace esto, Él está abrogando un pacto que hizo Dios con el hombre, pero en ningún momento está invalidando el carácter moral de Dios. Y los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel tienen que ver con su carácter moral, porque Él es santo. Los mandamientos que se invalidan son los mandamientos rituales de las fiestas, de los días, pero la parte que tiene que ver con la parte moral, espiritual, que tiene que ver con el pecado del hombre, no se invalida, porque Dios es santo. Tú no puedes vivir cometiendo abominación, no puedes vivir en corrupción y pretender tener una comunión con el Dios vivo y verdadero que es santo. No lo puedes hacer. Por lo tanto, aquí Él está diciendo que Él manda a que guarde todos sus estatutos y todas sus ordenanzas. Muy importante, lo tienes que hacer. No puedes vivir una vida desenfrenada haciendo lo que te da la gana, porque tú entiendes, porque tú también tienes criterio y entiendes que las cosas son a como tú las entiendes, a como te parecen y punto. Porque tú también tienes una mente y también tienes una manera de pensar. No es así. Si tú caminas así, aunque tú digas que tú crees en Dios, pues te voy a decir
de que tú no estás siendo renovado por la palabra de Dios, tú no estás siendo transformado por la palabra de Dios, y la única diferencia que hay es que antes no conocías de que existía el Dios vivo y verdadero, ahora conoces que existe el Dios vivo y verdadero, pero igual estás haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia en ti, y la única posición que estás es en la posición de que te va a vomitar de su boca. Esto que te va a vomitar aparece en el Antiguo Testamento, pero también aparece en Apocalipsis. Que Dios lo dice, que a los tales, a los que andan en corrupción, a los que andan en pecado, Él los va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque son tibios que dicen que conociendo a Dios, viven según el mundo, se comportan según el mundo, se manifiestan según las obras del mundo, corren detrás de las cosas del mundo, anhelan, exaltan las cosas del mundo y tienen su corazón anclado y empotrado en las cosas del mundo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios lo dice en el libro de Isaías, lo pueden buscar en el profeta Isaías. Él dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y antes de eso dice, ya no recibiré más sus ofrendas. Ya no voy a recibir más sus ofrendas. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, de nada vale ir a la iglesia el domingo. Vamos a la iglesia el domingo, a lo mejor el domingo que me parece, hay quien va una vez al año, ir a la iglesia, hacer acto de presencia, cantar 3 alabanzas, alzamos las manos, escuchamos una palabra y ya. Eso es como que me limpié, hice una limpieza en mi vida y sigo caminando como me da la gana. No, eso no es lo que Dios está buscando de ti. Dios busca de ti una transformación. Tu mente tiene que ser transformada y renovada por la palabra de Dios. ¿Es un camino difícil? Sí. En ningún momento Jesús dijo que era un camino fácil. Al contrario, dijo que es un camino angosto y estrecho, por el cual no todos van a caminar ni no todos van a entrar. Sin embargo, dice que el camino amplio, el camino fácil, el camino que se pone delante de todos, que se le da mucho bombo, mucho platillo, mucha bulla, es el camino que lleva a la perdición, es el camino de la corrupción. Y dice que muchos transitan por él y van a la perdición. Desgraciadamente es así. El mismo Jesús lo enseñó. ¿Es nuestro deseo que eso pase así? No. ¿Es el deseo de Jesús que pasa así? No. Pero nadie puede engañar a Jesús. Por lo tanto, le enseñó su palabra. Nadie lo puede engañar. Él sabe lo que está sucediendo en la humanidad. Para eso vino, para salvar. Pero ya Él hizo su parte en la cruz, derramó su sangre. Ahora tú tienes que hacer la tuya. Tú tienes que aceptarlo como Dios y Salvador. Tú tienes que dejarte transformar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue dada para que los hombres conozcan la voluntad de Dios y se transformen, porque todo está en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Lo que ha penetrado en tu mente, lo que has recibido a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de lo que te han enseñado, lo que tú has abrazado también, porque la carne se inclina a los deseos. Y ahí hay otro pasaje que es una de las justificaciones muy grandes que hay de que en el caso de la homosexualidad son personas que se sienten atraídos por ese mismo sexo. Por lo tanto, es algo muy difícil de dejar, es una cosa casi imposible de hacerlo, porque es que se sienten atraídos. Y si nosotros vamos estamos en, busqué el pasaje mal, es 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 6, ahí lo dice bien claro, Corintios 6, versículos 9 al 11, lo que te da el entendimiento y te da la revelación de que la palabra del Antiguo Testamento no es invalidada por la enseñanza del Nuevo Testamento, en ningún momento es invalidada, al contrario, el Nuevo Testamento es la manifestación de las profecías del Antiguo Testamento, por lo tanto, ahí hay revelación de cosas que en el Antiguo Testamento no se comprendían, pero también hay afirmación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Vas a ver ahí, como dice, no sabéis que los injustos, a partir del versículo 9, 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. El pecado de homosexualidad está dentro de una lista de pecados. Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo la inclinación hacia el mismo sexo. Sí, hay personas que tienen inclinación a robar. Hemos conocido de casos que lo ponen como una curiosidad, muchos se ríen, a veces se toma como una broma, algo cómico. No es cómico. De personas de buena posición social, inclusive millonarios, muy ricos o millonarios. Pero cuando entran a una tienda, ellos sienten la tentación, ellos están inclinados a robar, porque ellos disfrutan el robar. Ellos en ese momento no piensan si son ricos o son pobres. Ellos disfrutan robar, disfrutan de que la persona que está allí no los vea robando y hasta tratan de hacerlo a lo mejor hasta delante de su cara, porque disfrutan robar delante de la persona la cual está allí, ese establecimiento, un objeto que no es de su pertenencia. Ellos tienen la inclinación a robar. Hay quien tiene la inclinación a ser un asesino. Hay asesinos en serie y él tiene esa inclinación a ser un asesino en serie. Hay quien tiene la inclinación a ser un mentiroso y su vida es una mentira. Dice tanta mentira que él ni se acuerda de las mentiras que dice, porque su vida es una mentira, dice una mentira tras de otra. Hay quien tiene la inclinación a violar y es un violador. Pero cualquiera que sea la inclinación, dice que todo eso es producto de la carne corrupta, de la carne caída, de la carne que está en pecado. Son esas que inclina al ser humano a esas cosas. A uno los inclina a unas cosas, a otros los inclina a otras. Pero la palabra de Dios no hace excepción de nada. Tiene todo esto como pecado. La homosexualidad es una inclinación más de la carne caída, corrupta, producto del pecado, de la carne humana. Corrupta y caída, producto del pecado. Pero no es la voluntad de Dios, ni Dios lo acepta. Tú me puedes decir, bueno, pero Dios ama a todos los hombres. Dios ama a todos los hombres, por supuesto. Por eso envió a Jesucristo. Para que todos los hombres tengan la oportunidad de ser salvos. Dios extiende esta salvación tan grande a todos los hombres, a toda la humanidad. Él la extiende y ama a todos los hombres, pero no ama lo que aparta a los hombres de Dios, que es su pecado. Eso no lo ama. Por lo tanto, así como le exige al ladrón que deje de ser ladrón y no robe más, así como le exige al avaro que deje de ser avaro y no ande más en pecado de avaricia, sino que aprenda a compartir con los demás, así como le enseña al adúltero que no sea adúltero, sino que deje el adulterio y sea una persona fiel para con su pareja y para con Dios, así como le enseña al fornicario a no andar de una manera libre en su vida, de una manera completamente distorsionada, en libertinaje, practicando el sexo, sino que sea una persona que practique el sexo dentro de los parámetros del matrimonio, que para eso fue creado el sexo, que lo disfrute dentro del matrimonio, así como exige Dios a diferentes personas que no sigan más con su pecado, también le exige al homosexual que no siga más con su pecado, porque para Dios es una inclinación más producto de la carne humana caída y corrupta por el pecado. Que es difícil luchar contra el pecado, a todos nos es difícil luchar contra el pecado del cual nosotros cojeamos, a todos, pero una cosa es que sea difícil y otra que sea imposible. No me puedes decir que es imposible. Conocí hace tiempo atrás, unos años atrás, el testimonio de un hombre que él era transvesti y se dedicaba a prostituirse para ganarse la vida. Se vestía de mujer, se pintaba peluca y todo, tacones, vestía un vestido de mujer, iba para la calle, tú lo mirabas, era una mujer, y ahí por las noches vendía su cuerpo y así ganaba su vida. Se prostituía, estaba en lo que le gustaba, en la inclinación de su carne, en lo que le agradaba, pero vivía en tinieblas. Un día se le acercó un hombre en medio del trabajo que le estaba haciendo
y le predicó la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegó a su vida y lo tocó. Él dejó, Abiel estaba con otra persona, el otro se retiró, pero él escuchó la palabra de Dios que tocó su corazón. Y este hombre se convirtió, y se convirtió de verdad. Hoy por hoy en día, en aquel tiempo escuché el testimonio, ya era un hombre, ya adulto, casado, con hijos adultos, con un ministerio de 12 años en aquel entonces, el cual se dedicaba a rescatar homosexuales y traerlos a Cristo. Porque él dice, si en mí hubo esta transformación, y sí lo pude hacer, Dios tiene todo el poder para transformarme, no solamente a mí, sino también a los demás. Y esto es algo importante, que si Dios tiene el poder para cambiar a una persona, ese mismo poder es válido para cambiar a cualquier otra persona que tenga el deseo de dejarse cambiar y transformar, que tenga el deseo, que tenga la voluntad de dejar que el Dios vivo y verdadero venga a su vida y lo cambie. Hay muchos más pasajes, pero sería ahondando más en lo mismo. Lo que sí te queremos decir es que este mensaje que traemos no es un mensaje de condenación. Al contrario, nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. Este es un mensaje realmente que traemos de parte de Dios de misericordia y de amor. Porque una persona verdaderamente que te ama no va a dejar que te mantengas en una posición que te hace daño. El que verdaderamente te ama te va a decir lo mal que tú estás para que tú cambies y salgas de una condición que te hace daño, que te enferma y que te lleva a la muerte. Estamos hablando de términos espirituales, que te enferma espiritualmente y que te lleva a la muerte espiritual. Porque tú puedes decir, yo estoy gozoso, soy joven, saludable, tengo una buena posición, una buena vida, soy feliz con la manera que vivo, pero te estamos hablando de cosas espirituales. Ningún hombre es eterno sobre la tierra, eterno sobre Dios. Y un día todos vamos a tener que comparecer delante de Dios y todos vamos a tener que dar cuenta de las cosas que hemos hecho en esta vida. Todos, empezando por mí, terminando por ti. Yo no sé quién me está viendo detrás de las cámaras, pero sí te quiero decir que si tú me estás viendo ahí, no es casualidad que me estés viendo, es la voluntad de Dios de que estés viendo este mensaje. Por lo tanto, presta atención y escucha bien. No deseches a Jesús. No rechaces a Jesús. Jesús es el único que puede salvar. Jesús es el único que puede restaurar la vida humana. Jesús es el único que te puede llevar al Padre. Jesús es el único camino al Padre. Es el único en el cual hay salvación. Solo en Jesús. No hay nadie más y no habrá nadie más. Solo Jesús es el Salvador de la humanidad. Estamos a pocos momentos del fin de la humanidad. No sabemos cuándo se va a manifestar, pero las cosas que están sucediendo justo son las que están escritas que van a pasar ya al final de los tiempos. Esta gran inmoralidad sexual, esta gran condición que hay en la humanidad, que fue la misma que se manifestó en Sodoma y Gomorra. Fueron ciudades que fueron destruidas por el Dios vivo y verdadero, que hizo llover sobre ellas fuego del cielo, porque había un sistema corrupto, un sistema de gobierno corrupto en estas ciudades, y el pecado de ellos era tan grande que les elevaba como una abominación constante de día y de noche delante de Dios. Porque no solamente practicaban ese pecado, sino que forzaban a otros a hacer lo que a ellos les agradaba. Vivían una corrupción constante y violenta delante de Dios. Asimismo pasa hoy en día. Hoy en día están llevando a la humanidad en un camino, forzándolos a inclinarse hacia el homosexualismo. Estableciendo esta enseñanza en las escuelas, estableciendo leyes
que fuerzan a las personas que no son homosexuales ni tienen ningún deseo de ser homosexuales, que los fuerzan no solamente a aceptar esto, sino a que se callen la boca y que no expresen su opinión, porque si no, no estás respetando la opinión de un homosexual. Pues yo te quiero decir que el respeto es en ambas vías. Y ahí hay una democracia, hay una comunicación. Cuando el respeto es en una sola vía, pues no hay respeto tal, no hay democracia, y lo que hay es una violentación de los derechos de la persona que no comparte los mismos pensamientos ni los mismos criterios. Eso es lo que sucede. Y lo que se establece entonces realmente es un apartheid sobre la persona que no tiene estos mismos pensamientos y estos mismos sentimientos, y se discrimina y se humilla y se violenta a las personas que no piensan igual. Eso es lo que está pasando hoy en día. Se está llevando, se está encaminando esto hacia este camino. Se están estableciendo leyes, estatutos en la ONU, y las naciones lo están abrazando, de que las personas que no comparten este mensaje, pues vamos a tenerlos como terroristas y personas terroristas de lesa humanidad, a la altura de los de terrorismo de los campos de concentración nazi, sencillamente por querer defender la verdad establecida en la palabra de Dios y por querer defender lo que dice y establece el Dios vivo y verdadero, por querer caminar en estos lineamientos y en estos estatutos. Sí, nuestra vida está en peligro, pero ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos? Que el mismo Jesús dijo, cuando todo el mundo lee este pasaje que dice, y me serán testigos, la palabra verdadera ahí es, y serán mártires por amor a mí, por amor a Él, a Jesús, serán mártires. Es decir, todos los que decidimos seguir a Jesús, todos los que decidimos hacer su voluntad, somos mártires por Jesús, porque nos negamos a nosotros mismos y nosotros dejamos de que nuestra carne muera, de que esta carne inclinada, de que estos deseos inclinados mueran, para dejar que viva en nosotros entonces la palabra de Dios, para dejar que viva en nosotros el Espíritu Santo. Por eso establecemos hacer la voluntad de Dios y caminar bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad. No acomodamos la voluntad de Dios. Los que verdaderamente aman a Jesús, los que verdaderamente aman a Dios, no acomodamos la palabra de Dios para poder gozar de beneficios ni de placeres. La establecemos como es. Sabemos que esto trae consecuencias, pero siempre la trajo desde el principio. Los primeros cristianos fueron mártires, fueron masacrados en los circos por no quererse inclinar delante de un César que había que adorarlo como Dios. Y por no adorarlo como Dios, ellos fueron en los circos, fueron puestos para ser destrozados por la fiera, fueron expuestos, fueron quemados como antorchas, pero morían dignamente, gloriosamente, alabando y glorificando el nombre de Dios vivo y verdadero. Hoy en día se nos ha enseñado, sobre todo aquí en la parte de Norteamérica, a vivir un evangelio suave, un evangelio de prosperidad material, que hacen que las personas negocien los principios cristianos con tal de gozar de las cosas del mundo y de alcanzar la gloria del mundo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La vida del cristiano, el cristiano ya renunció a su pasada manera de vivir y él abraza y acoge la nueva manera de vivir. Renunciaste al mundo para poder obtener la ciudadanía celestial. No vas a poder tener las dos al mismo tiempo. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores y extranjeros de una nación celestial. ¿Qué vida vamos a perder? ¿A la que ya renunciamos? Porque si tú temes perder esta vida es porque realmente no has renunciado a ella y no has renunciado a las cosas de este mundo y a la gloria de este mundo. Por lo tanto, ¿qué vida vas a perder? ¿A la que ya tú renunciaste? ¿Qué es lo que vas a alcanzar practicando las cosas del mundo? La muerte eterna. Porque la ciudad celestial, la vida eterna, no la vas a alcanzar practicando las cosas del mundo, siendo el mismo que eras antes de conocer a Jesús. Si estás escuchándome a través de las redes sociales, quiero leerte un último pasaje, el cual le da luz y revelación a esto. Y de paso,
quiero que leas el contexto donde está escrito, porque este versículo se ha tomado como un cliché, se ha tomado como algo que se habla mucho en todas partes y se predica así, todo el mundo habla de él, la gente lo conoce. Y se ha tomado como un banderín para hacer manifestar de que Dios es amor, amor, amor y no pasa nada. Pero yo te lo quiero leer en su contexto, que es donde realmente él tiene significado, tiene poder. Y vamos ahí al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí dice, este versículo lo conocemos todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo todos lo sabemos y es muy real. Esto lo hizo Dios y lo hizo con este propósito. Pero ahí paran y no siguen leyendo y ahí cometen un gran error, porque este versículo está en un contexto. Y sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya lo explicamos. Eso, el versículo 17 sigue apoyando el versículo 16. Pero el versículo 18 te comienza entonces a dar una explicación de cómo operan esas cosas. Dice, el que en él cree no es condenado, el que cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no crees en Jesús, lo rechazas, pues ya has sido condenado, porque ya tú estás condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, al cual envió el Padre, para que tú seas salvo. Ahora, y esta es la condenación. Escucha en el versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, que la luz, que Jesús, que el Hijo de Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las cosas del mundo con la gloria del mundo que al Hijo de Dios que vino al mundo con la revelación de la palabra de Dios, con la revelación de la verdad. Amaron más las tinieblas que al Hijo de Dios. Porque sus obras eran malas. Y aquí está el por qué. Porque sus obras eran malas, porque estaban inclinados al mal. Estaban inclinados al mal que está en su carne, en sus corazones, y no se querían desprender de ese mal. Ellos se complacían en esas obras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que participa de pecado, que participa de corrupción, que participa de inmundicia, que participa de abominación, no viene a las Escrituras, porque las Escrituras te desnudan y te presentan como tú estás. En este caso, si eres un leproso, te presentan espiritualmente estás como un leproso, llagado, apestoso, corrupto, viciado de cosas que te están pudriendo, que te están haciendo daño, pero a ti te place cargar estas cosas y estas cosas te están matando. Tú estás condenado, estás muerto. Jesús te puede sanar, te puede limpiar y te puede dar vestiduras nuevas, limpias y santas, pero lo tienes que aceptar. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad no dice que es perfecto, sino que practica la verdad. Que practica la verdad que está expuesta en la palabra de Dios. Que practica las enseñanzas, que practica los mandamientos, que practica los estatutos que están puestos en la palabra de Dios. Que se reconoce pecador, pero quiere cambiar, quiere ser renovado y quiere ser transformado. Que no se quiere quedar en el yo del pasado, sino que quiere ser una nueva criatura. Viene a la luz, viene a Jesús, para que su pecado sea manifiesto y para que esas obras sean reprendidas, sean quitadas de él y sea alabado y sea redimido. Esta es la gran diferencia. Es lo que entienda, que la primera persona que entró al reino celestial ni siquiera fueron los apóstoles. La primera persona que entró al reino celestial fue un ladrón
un impío que estaba colgado en una cruz al lado de Jesús, pero en su cruz de condenación y de dolor, en aquel instrumento de condenación y de dolor donde él estaba colgado por sus obras impías, desde allí clamó a Jesús y le pidió misericordia. Y allí Jesús activó su misericordia, allí a Jesús activó su gracia sobre él y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la primera persona que entró al reino de los cielos. Esto no es de que yo soy muy malo, de que yo no me merezco el perdón de Dios, de que yo no me merezco la salvación. Nadie se la merece. Por eso Dios Padre lo envió porque nadie se merece esa salvación. Solo a través de Jesús, solo a través de su sacrificio, solo su sangre nos limpia y nos redime de todo pecado. Solo Él es el camino al Padre, solo Él es el que nos conduce al Padre, solo Jesús es el Salvador y solo Jesús hay salvación. Si tu condición es esta condición, la cual tú crees que es muy difícil de dejar, pues yo te diré que todos los hombres tienen pecados que según su carne son difíciles de dejar, pero que si tú quieres verdaderamente agradar a Dios vivo y verdadero y ser salvo, pues tú tienes que luchar contra esta condición, tienes que venir delante de Jesús y dejar que Jesús te limpie, y dejar que Jesús te renueve, y dejar que Jesús te salve. Este es el mensaje. No es un mensaje de condenarte, de que tú estás mal y estás bien. No es un mensaje de que lo que estás haciendo no es agradable ante los ojos de Dios, te lleva a un camino de muerte. Pero si tú reconoces que Jesús es el Señor, si tú reconoces que su sangre te puede lavar, te puede redimir de tus pecados, y tú reconoces que en Él hay poder y tú te abrazas a su palabra, te abrazas a Él y le pides que te ayude, Él te va a ayudar, Él te va a renovar y te va a transformar. Pero se lo tienes que pedir, lo tienes que aceptar y tienes que tener el deseo en tu corazón de cambiar y dejar de que Jesús opere en tu vida. Así como Él ha transformado a otras personas a lo largo de la historia, personas que Dios ha utilizado como instrumentos en sus manos para bendecir a muchos, pero que en su caminar antiguo eran personas que hacían obras inicuas, obras de muerte y obras de maldad. Después de haber conocido a Jesús, fueron transformados, fueron renovados y se convirtieron en instrumentos de santidad en las manos de Dios para llevar la luz, para llevar la verdad, para llevar la salvación, el perdón y la bendición de Dios a todas las personas, el conocimiento de esta verdad, del perdón que Dios extiende sobre cada hombre en el mundo. Si tú estás allí y tú quieres que el perdón de Dios también se extienda sobre tu vida y tú tienes el deseo en tu corazón, en tu mente de cambiar y tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, pues pídeselo. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios te bendiga, pero ten en tu corazón el deseo y abre tu corazón al Dios puro y verdadero para que Él entre en tu vida y transforme tu vida. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos una vez más gracias por estar aquí, Señor, por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a cada persona en el mundo, Señor. Tú sabes las luchas que tiene cada persona, tú sabes los pecados, las inclinaciones de cada persona, Señor, pero sabemos que tú eres el Dios vivo y verdadero, sabemos que en ti hay poder para desatar las obras de las tinieblas, poder para romper todo yugo de maldad, poder para desatar todo ligamento de maldad y para unirnos a ti, Señor, para unirnos a la verdad, a la vida, Señor, y para llevarnos a la vida eterna, Señor. Hay poder en ti para renovarnos, para santificarnos, Señor, para transformarnos conforme a la imagen, Señor, tuya, conforme a la imagen de un varón justo y verdadero, Señor, como lo fue Jesucristo, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que realmente quiera aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador en su vida, que tú los bendigas, Señor, y que ellos puedan ser alcanzados por tu misericordia y que puedan ser alcanzados por tu gracia y que sus almas se salven, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.